es un tema importante dentro de la farmacología del dolor, fundamentalmente porque estos analgésicos son ampliamente utilizados y también mal utilizados. Solo como preámbulo, hay una crisis de opioides en Estados Unidos que ha estado ocurriendo ya hace varios años. Eso por la prescripción inadecuada y masiva que han hecho los médicos estadounidenses en relación al uso de opioides. Entonces se ha convertido en un problema de salud nacional en Estados Unidos y se han dispuesto una serie de medidas, tanto punitivas como económicas y médicas, para impedir que esta crisis continúe a causa de las miles de muertes que se han producido por este excesivo uso de opioides. Hasta hace unos años los médicos americanos recetaban oxicodona prácticamente para todo. La oxicodona para ellos es lo que es el paracetamol para nosotros, lo que es el ibuprofeno, pero ellos recetaban oxicodona así. Todo impulsado muchas veces, y en eso hay que hacer hincapié por los laboratorios. Los laboratorios buscan réditos económicos, y no sé si ustedes han visto, hay muchas películas que están relacionadas con este problema de los laboratorios. Ellas son empresas que, aparte de que nadie niega de la investigación y todo lo que hacen, ¿no?, pero también tienen que tener un rédito económico para sus accionistas. Y eso ha condicionado que el uso de opioides se lo haga en forma indiscriminada e inadecuada. ¿Ya? Bien, entonces vamos a pasar a los objetivos, que ustedes ya los tienen. Siempre hago hincapié en presentar objetivos, tanto generales como específicos, que ustedes los van a leer. Esta es una imagen típica de una persona con dolor, ¿no es cierto? Él innegablemente está con dolor. No hay que hacer nada más para darse cuenta que realmente siente dolor y no lo está pudiendo disimular. Entonces, este es un dolor de tipo severo. Bien, mecanismos de dolor y nocicepción, solamente un repasito para que ustedes se acuerden. La nocicepción es el mecanismo por el que los estímulos periféricos se transmiten hacia el sistema nervioso central. Cualquier tipo de estímulo, ¿no es cierto? A veces estos estímulos obviamente son externos, ¿no?, al cuerpo humano, pero muchos de ellos son, la mayoría obviamente están dentro del cuerpo y se van periféricamente hacia el sistema nervioso central. Y recordar que lo que habíamos dicho en las primeras clases, que el dolor es una experiencia subjetiva y que no siempre se asocia a la nocicepción. Recuerda que habíamos dicho, es una experiencia emocional desagradable que puede o no estar relacionada con el daño visual. Y eso es importante tener en cuenta. Los nociceptores polimodales, que los vamos a conocer con la sigla NPM, son el tipo más importante de neuronas sensitivas periféricas, responsables de los estímulos nocivos. Son receptores que captan, ¿no?, los estímulos nocivos. La mayoría son fibras C amielínicas con terminaciones que responden a los estímulos de distinto tipo, como pueden ser térmicos, mecánicos y químicos. Entonces son más que todo receptores para captar estas sensaciones dolorosas. Los estímulos químicos que actúan sobre los nociceptores polimodales para producir dolor comprenden la radicilina, importantísima radicilina como un elemento que condiciona o está relacionado con el dolor, los protones, el ATP y los vaniloides, por ejemplo la capsaicina, que se encuentra, por ejemplo, en el ocote, ¿no?, aquí en nuestro medio. Las prostaglandinas sensibilizan a estos receptores, lo que explica perdón, el efecto analgésico de fármacos tales como el ácido acetilsalicílico, que hemos dicho que es el prototipo de los AINES, sobre todo en presencia de inflamación. Entonces es importante este efecto sensibilizador que tienen las prostaglandinas sobre estos receptores que captan la sensación dolorosa. Y es por eso la eficacia de los AINES en el tratamiento del dolor. Yo había hecho hincapié en las clases diciendo que teníamos que quitar
quitarle el rótulo de antiinflamatorio solamente a los AINES y considerarlos también como analgésicos y antipiréticos, ¿de acuerdo? Y con esto refrendamos el por qué son importantes el tratamiento de dolor. Las fibras nociceptivas terminan en las capas superficiales del asta posterior de la médula, donde forman conexiones sinápticas con las neuronas transmisoras que proyectan entonces estos estímulos dolorosos hacia el tálamo. Por lo tanto, el tálamo es una estructura importantísima en relación al dolor. Las neuronas, ¿no?, de los nociceptores polimodales liberan glutamato, que es un transmisor rápido, y varios péptidos que actúan como transmisores lentos. Entonces, dentro de la transmisión del dolor hay una fase que es rápida y hay otra fase que es lenta, pero van más o menos a la par ambas. Los péptidos también se liberan en la periferia y contribuyen a la inflamación neurológica, porque estas son terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? Entonces, ellas son las que van a captar estas sensaciones. El dolor neuropático asociado más a lesiones de las neuronas de la vía nociceptiva que a un estímulo periférico, ¿no? Es lo que habíamos hablado, de aquel dolor que no necesariamente está relacionado con la lesión o con el daño tisular, ¿no es cierto? Suele ser un componente de los estados de dolor crónico y a menudo este tipo de dolor neuropático no responde bien a los analgésicos no opioides, a los AINES e inclusive a los opioides. Habíamos hablado de la fibromialgia, se acuerdan, como ejemplo típico. La mujer posmenopáusica que todo le duele, que no tiene una lesión física evidente, pero le duele. Y que a veces es necesario utilizar fármacos coadyuvantes en su tratamiento, donde inclusive se tienen los anticonvulsivantes, ¿no es cierto? Fármacos como la pregabalina, que se utilizan para tratar este tipo de dolor. Bien, entonces aquí más o menos nosotros vemos los mecanismos moduladores de la vía de la nociceptiva, ¿no es cierto? Y vemos ahí abajo, fíjense a los AINES, allá abajo, ya que está actuando a nivel de las prostaglandinas, ¿no es cierto? Y arriba fíjense los opioides, que están actuando sobre las vías inhibidoras descendientes, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo esto entonces relacionado con, por un lado, con el dolor y por otro lado con la mitigación o el alivio del dolor. Fíjense, esta foto es bien gráfica, ¿no? Sin número de productos que tienen analgésicos opioides de distinta forma, tanto para administración por vía oral como para administración por vía parenteral. Y esto que saqué y que lo tengo ya hace un tiempo en mi clase es un párrafo escrito por Aldous Huxley, que era un escritor, sobre lo que dijo: si pudiéramos inhalar o comer algo que por 5 o 6 horas cada día aboliera nuestra soledad como individuos, reconciliándonos con el prójimo en una brillante exaltación de cariño y realizando la vida en todos sus aspectos, no solo en el valor de vivirla, divina, hermosa e importante, y si esta droga celestial que transfigura el mundo fuera tal que pudiésemos despertar al día siguiente con la cabeza clara y sin daños, esto me parece podría resolver totalmente todos nuestros problemas, y no simplemente el pequeño problema de descubrir un nuevo placer, y la tierra podría llegar a convertirse en un verdadero paraíso. Y esta es una escrita sobre lo. Es por eso que tal vez estos analgésicos son tan abusados, tanto los, vamos a ver la terminología, opiáceos, los opioides, en el mundo de distintas maneras. Fíjense que el opio era conocido por sumerios, griegos, egipcios y romanos. Fíjense que Teofrasto en el siglo III a.C. ya hablaba del opio, ¿sí? En la medicina árabe se utilizaba para controlar la disentería, la diarrea, ¿no? Como hemos dicho, que otro uso aparte de analgésicos de estos, entre los otros está como antidiarreicos. Paracelso ya habló del uso en Europa. Y Sidham en 1680 dijo: entre los remedios ninguno es tan universal. En el siglo XVIII, en el Oriente se constituyeron, como hoy en día tenemos los cafés para ir a tomar un cafecito, en el Oriente habían las casas para ir
Entonces ya empezaron a haber casos, ¿no? De obviamente abuso del opio con fines médicos y no médicos. Sertuner en 1803, aislamiento de la morfina, o sea, ya se aisló la morfina y se le dio el nombre de Morfeo. Era un dios, ¿no? Que está relacionado con el placer, con la comida. Robiquet en 1832 ya aisló la codeína. Fíjense hace cuánto tiempo. Merck en 1848 aisló la papaverina. Y en la Segunda Guerra Mundial se sintetizó la meperidina y la metadona, ya como parte de los opioides semisintéticos o sintéticos. La nalorfina en 1950, ¿no? Opioide más antagonista. Y Martin en 1967 propone la teoría de receptores opioides múltiples, que estos receptores en realidad responden a los péptidos endógenos, ¿no es cierto? ¿Sí? Las endorfinas, etc. Y Goldstein en 1973 descubre sitios de unión para opiáceos en el sistema nervioso central. Entonces dicen que estamos hablando de siglos, ¿no? Y esta es una típica imagen del cultivo de la amapola, de donde se extrae el látex para la producción de opio, ¿no? En uno de los lugares más importantes en relación a la producción y comercio de opio es Afganistán. La floración, la planta florece 90 a 100 días después de plantarse. O sea, fíjense que es relativamente rápido. Son los 3 meses. 3 días después los pétalos caen y en 10 a 14 días luego se puede cosechar. Fíjense que es rápido. Pueden tener hasta 3 cosechas al año o más, 4 cosechas, ¿no? El opio se extrae con una incisión poco profunda, como están viendo allá en la imagen. Sale un látex, ¿no? Que después se lo forman en esta bola, ¿no? Fíjense. Y de ahí ya vemos en la otra imagen esas casas que yo les he hablado, de los fumadores de opio y también los médicos utilizando el opio. Mikhail Bulgakov en su libro Morfina dice, el primer minuto cuando se utiliza un opioide, una sensación de que algo roza el cuello, este roce se vuelve cálido y se extiende. En el segundo minuto una onda fría atraviesa repentinamente la cavidad estomacal e inmediatamente después comienza una extraordinaria lucidez de las ideas y se produce un estallido de la capacidad de trabajo. Es el punto más alto de la expresión de la fuerza espiritual del hombre. Si yo no estuviera maleado por mi formación de médico, afirmaría que normalmente el ser humano solo puede trabajar después de una inyección de morfina. Eso lo decía él. Obviamente que él experimentó eso, ¿no? Bien, la terminología entonces, empezando, los opiáceos son productos derivados del exudado de las cápsulas verdes del papaver somnífero, sin que necesariamente tengan actividad analgésica. Y en este grupo de opiáceos entran todos aquellos productos, ¿no? naturales del opio, ¿no? Opiáceos. Y opioides, sustancias exógenas naturales o semisintéticas o sintéticas capaces de enlazarse a los distintos receptores opioides endógenos y producir analgesia y otros efectos, como ser efectos antidiarreicos, ¿no es cierto? Antitusivos. Son compuestos que son antagonizados a estéreo específicamente por la naloxona. Los péptidos que tienen esta propiedad son llamados péptidos opioides. Y en este grupo, además de los opiáceos, están las encefalinas, las dinorfinas y las endorfinas, que son los péptidos endógenos, ¿no? Que normalmente todos producimos. Que hemos dicho que son sustancias muy importantes en la mitigación de estímulos que pueden llevar a sensaciones dolorosas o desagradables en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de opioides, podemos decir que los opiáceos están dentro de los opioides, pero los opioides no están dentro de los opiáceos. ¿Entienden? ¿No? Es un poquito de juego de palabras. Bien, ¿cuáles son los efectos psíquicos del opio? Euforia,
somnolencia, pasividad y fuerte dependencia psíquica, que es importante. O sea, el uso constante, continuo de estos, ¿no? Va a llevar entonces una fuerte dependencia psíquica, perdón, física, disculpen, efectos físicos, euforia, somnolencia, pasividad y fuerte dependencia psíquica. Y efectos psíquicos, náuseas, vómitos, depresión del sistema nervioso central, miosis, hipotensión. Discúlpenme, lo vamos a invertir, ¿ya? A ver, por favor, corrijamos. No sé qué pasó en esto. O sea, efectos psíquicos del opio, euforia, somnolencia, pasividad y fuerte dependencia psíquica. Y efectos físicos del opio, que va a ir abajo. La voy a modificar después este slide. Vamos a poner náuseas, vómitos, depresión del sistema nervioso central, miosis, hipotermia y estreñimiento. Corregimos. ¿Sí? Podemos. Lo copiamos aquí. Bien, vamos a llevar aquí abajito. Ahí lo copiamos. Ya, ahí está. Entonces, efectos psíquicos, el opio, ¿sí? Y efectos físicos, está corregido, ¿no? ¿Sí? Ahora podemos seguir. Corregidos. Bien, entonces, efectos físicos, el opio, náuseas, vómitos, depresión del sistema nervioso central, miosis, hipotermia, estreñimiento, somnolencia, letargia, bradicardia, bradipnea e hipotensión. Eso es lo físico. Y lo otro es lo psíquico. Los péptidos opioides endógenos, los fármacos opioides, producen analgesia. Y eso es uno de los efectos más importantes y los por los cuales nos interesan tanto a nosotros. Los otros efectos, ¿no es cierto?, se los considera más desde el punto de vista toxicológico y los vamos a ver también en toxicología. Se produce entonces analgesia al unirse a los mismos receptores. Sin embargo, esta unión es diferente en función de si se trata de opioides alcaloides, como la morfina, no alcaloides como el fentanilo, o péptidos opioides endógenos y análogos. Eso hay que tomar en cuenta también cuál es la naturaleza del opioide. Ya todos son opioides, pero no todos son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de su origen, los opioides se clasifican en naturales, sintéticos y semisintéticos. En su estructura química hay fenantrenos, hay fenilpiperidinas, hay benzodiazepanos y hay morfinanos. Eso es en su estructura química. En la intensidad del dolor que pueden suprimir se divide en débiles y potentes, que vamos a ver posteriormente también. ¿Ya? El tipo produce un tipo de interacción real con el receptor y hay afinidad por los receptores, ya sea mu, kappa o delta, que son los tres principales, incluyendo la nueva nomenclatura, ¿no es cierto?, que vamos a ver posteriormente en relación a la nueva nomenclatura que se le ha asignado a los receptores opioides. En su eficacia hay agonistas, hay antagonistas, hay agonistas parciales y hay agonistas antagonistas. ¿Ya? Y en la duración de su acción hay reacción corta, reacción ultracorta y reacción rápida. Es un slide bien didáctico, que lo saqué del texto. Bien, los péptidos opioides endógenos.
esto es importante tener en cuenta. Tenemos aquí las familias, encefalinas, endorfinas, dinorfinas, endomorfinas y orfaninas, FQ. Fíjense que pues, actúan sobre receptores diferentes cada uno de ellos, con mayor incidencia en algunos casos, como las endorfinas, de unos sobre otros. Mu, delta, kappa, o las dinorfinas, kappa más que mu, las endorfinas, mu más que kappa, y las ofaninas más este tipo de receptor que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, fíjense que dónde se localizan las encefalinas a nivel supraespinal, a nivel espinal y a nivel periférico. ¿Dónde están las endorfinas? Supraespinal y periférico. ¿Dónde están las dinorfinas? A nivel espinal y supraespinal. ¿Dónde están las endorfinas? A nivel espinal y supraespinal. Entonces, en la mayor parte de los casos, fíjense que todas ellas están a nivel espinal o supraespinal. Y las orfaninas también supraespinal y espinal. ¿Cuáles son los efectos? Fíjense, en todos ellos, analgesia, 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 analgesia. Sin embargo, en las orfaninas hay hiperalgesia supraespinal y analgesia espinal, que es otro tema de cuenta. ¿Ya? Pero las encefalinas, aparte de la analgesia, pueden producir depresión respiratoria. Las endorfinas, analgesia y regulación hormonal. Las dinorfinas, analgesia, disforia y diuresis. Las endorfinas, analgesia, depresión cardiovascular. Y las orfaninas, hiperalgesia supraespinal, analgesia espinal y diuresis. Estos son entonces los péptidos opioides. ¿Está claro? La mayor parte entonces, todos ellos analgesia de una u otra manera. Por eso digo, es muy importante mitigar los estímulos nocivos relacionados con el dolor que se transmite hacia el sistema nervioso central. Opioides. Entonces, la acción analgésica es la propiedad más importante inducida por los opioides y se produce a distintos niveles. En las astas posteriores de la médula espinal, inhibiendo la transmisión de la información nociceptiva, la liberación presináptica de la sustancia P y reduciendo la actividad aferente en la vía espinotalámica. Esto es lo que va de afuera, de periferia hacia adentro. A nivel central en el mesencéfalo y el diencéfalo, reduciendo la aferencia en la sustancia gris y el tálamo. Habíamos visto que el tálamo es importante. Y a nivel límbico y cortical, suprimiendo la sensibilidad dolorosa y el tono desagradable del dolor, influyendo en los sistemas descendentes referentes a la transmisión. Y este punto es importante, porque una característica de los opioides es que cambia ese tono desagradable del dolor y lo torna más agradable. O sea, lo que era desagradable vuelve a agradable. Tal vez por eso el éxito de estos analgésicos opioides en relación al tratamiento de dolores severos, ¿no es cierto? Pacientes con trastornos o con enfermedades oncológicas, en los cuales tienen un dolor severo importante que con el uso de opioides cambia el tono, ¿no? La sensación del dolor, de lo que es desagradable, se vuelve más agradable. Porque habíamos dicho, hemos definido dolor como una experiencia emocional desagradable. Bien, ¿cuáles son los efectos fisiológicos? A nivel del sistema nervioso central, analgesia, sedación, náuseas, vómitos, miosis, puede dar lugar a convulsiones, disfonía, euforia y excitación. A nivel cardíaco y vascular, bradicardia, fundamentalmente con el fentanilo y la morfina, y taquicardia con la meperidina. La meperidina es un analgésico opioide sintético, ¿no es cierto?, que tiene efectos diferentes en algunos casos a los otros opioides. Entonces, fíjense que si bien la morfina, que es el prototipo de los opioides, produce bradicardia, la meperidina produce taquicardia. Liberación de histamina y venodilatación, que es importante. Muchos de estos opioides promueven la liberación de histamina. Y mínimos efectos en el gasto cardíaco, excepto la meperidina. Fíjense que la meperidina, ¿no?, al aumentar la frecuencia cardíaca, también aumenta el gasto cardíaco. Por lo tanto, la meperidina se comporta un poquito diferente y la vamos a ver posteriormente también. A nivel del sistema respiratorio, antitusigenas.
contienen, de ahí que la codeína y el dextrometorfano, un derivado opioide, está dentro de los antitusivos más utilizados. En nuestro medio tenemos un sinnúmero de productos antitusivos que contienen codeína o contienen dextrometorfano. Inclusive hay antigripales aquí en nuestro medio que dentro de su composición básica de analgésico antipirético y ibuprofeno, ¿no es cierto? O perdón, paracetamol, dentro de su componente antihistamínico, la clorfeniramina, la difeniramina, ¿no? Y dentro de su componente vasoconstrictor, la epinefrina, además tiene un dextrometorfano. Eso he visto el otro día que fui a comprar un antigripal para mí. Entonces, me llamó la atención porque me mostró un producto comercial y tenía además de la composición tradicional dextrometorfano. Entonces, muy utilizados como antitusivos, la codeína. A nivel del sistema gastrointestinal, disminuye la motilidad y peristaltismo, de ahí que tiene un efecto constipante. Y esto se utiliza terapéuticamente con uso de algunos opioides como la loperamida para el tratamiento de diarreas no infecciosas o para el tratamiento de diarreas en el colon irritable. Aumento del tono del esfínter de Olli puede dar lugar a un fluido cólico y el tracto biliar. Por eso que normalmente estos al cerrar el esfínter de Olli en una crisis vesical de los conductos biliares puede empeorar el cuadro. A nivel del sistema urinario aumenta el tono de los uréteros, vejiga y músculo detrusor de la vejiga y lleva a retención. Más o menos como tiene ese efecto, ¿se acuerdan los anticolinérgicos? Bien, clasificación de los opioides. Los clasificamos entonces en función de su acción farmacológica sobre los diferentes receptores en agonistas puros. Dentro de los agonistas puros está la codeína, el fentanilo, el dextrometorfano, la oxicodona, la meperidina y el tramadol. Y aquí yo quiero aclarar una cosita. El ser agonista puro no garantiza su efecto analgésico potente, ¿está claro? Aquí están mezclados varios. Inclusive la codeína, que se utiliza hoy en día más como antitusivos, y el tramadol, que es un analgésico opioide muy utilizado en nuestro medio, pero que tiene un efecto analgésico débil. Agonistas parciales, la buprenorfina. No se olviden que el agonista parcial se convierte en un antagonista competitivo en presencia del agonista completo. Agonista, antagonista, el butorfanol, la pentasocina, la nalmorfina y la nalbuphina. Y antagonistas puros, la naloxona y la naltrexona, el nalbenzeno, ¿no es cierto? Pero en este cuadrito están esos. Bien, clasificación de los opioides en opioides débiles, es lo que yo me refería. ¿Se acuerdan? En el primer slide ya hablábamos de esto, ¿no? En el esquema. Codeína, dihidrocodeína, dextropropoxifeno y tramadol. Ahí está la estrella, el tramadol de muchos laboratorios hoy en día en nuestro medio. ¿Ya? Antiguamente, les digo, hará unos 10 o tal vez 10 o 15 años, todavía se utilizaba el dextropropoxifeno en un producto que comercialmente se llamaba el clocidol, que era de laboratorios Bagó aquí en Bolivia. Y este compuesto opioide fue eliminado ya a nivel mundial, ya no se utiliza por el sinnúmero de efectos adversos que causaba y el número de muertes también, siendo que era un analgésico opioide. Fue el carro fuerte de laboratorios Bagó durante años aquí, ¿no? Pero ya no se lo utiliza, ¿no? Y el tramadol, opioides fuertes, la morfina, siempre como prototipo, y la comparación analgésica de los distintos opioides se hace en base a la morfina. Se la toma a la morfina como uno y en base a ello se van clasificando 100 veces más potente que la morfina o 4 veces menos potente que la morfina. ¿Está entendiendo? Ese parámetro. La oxicodona, que era el causante, como les dije al comenzar, el Oxycontin, el nombre comercial en Estados Unidos, de la crisis opioide. Oxicodona, naloxona, el fentanilo, que está dentro de los analgésicos opioides más potentes, ¿no? Utilizado en anestesia.
la hidromorfona, la metadona, el tapentadol y la petidina o meperidina, que es sintética. Agonistas puros, entonces aquí hemos visto codeína, dihidrocodeína, fentanilo, hidromorfona, metadona, morfina, oxicodona, petidina, meperidina, tapentadol y tramadol, ¿no? Son puros, como habíamos visto también en la otra agonistas parciales, ya lo habíamos visto la buprenorfina, agonistas antagonistas pentazocina y antagonistas completos naloxona y naltrexona. Esta es una clasificación. Aquí es otro slide con otro tipo de clasificación, ¿no? Y pone alcaloides naturales del opio, morfina, codeína, oxicodona, hidromorfona, ¿no? Este es otro tipo de clasificación. Derivados de la fenilpiperidina, la petidina y el fentanilo, ¿no? Siendo que el fentanilo es extremadamente potente. Derivados de la difenilpropilamina, la metadona. Derivados de la oripavina, la buprenorfina. Derivados del morfinamo, el butorfanol y la nalbuphina. Y otros opioides, tramadol y tapentadol. Estas son clasificaciones que yo se las pongo, ¿no?, como de interés académico, ¿no? Que yo vaya a preguntarles en el examen, ¿es un derivado de la difenilpropilamina? Para mí no tiene importancia. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, estos son una serie de slides didácticos solamente para ir resumiendo esta parte. Opioides endógenos, encefalina, endorfina, dinorfina y otros, ¿no? Los exógenos naturales, semisintéticos y sintéticos. Los fenantenos están la morfina, codeína y tebaína. ¿Ya? Producen analgesia e hipnoanalgesia. Actúan como espasmódicos y llevan a la adicción. Las benzodiazepinas, la papaverina, noscapina, naceína, no producen hipnoanalgesia, son espasmolíticos y no producen analgesia. De ahí que la noscapina se encuentra en su número de productos para esos dolores de estómago hipocólico, que va y viene, ¿no es cierto? Opioides semisintéticos derivados de la tebaína, la oximorfona, la oxicodona, la buprenorfina y la naloxona. Derivados de la morfina. Ya, tal vez esta partecita sea importante en relación a cuáles son derivados directos de la morfina, ¿no es cierto? La heroína, que sabemos que es una droga de abuso, la apomorfina, la hidromorfona, la oximorfona, la hidrocodona, la oxicodona, la naloxona, la codeína, la nalorfina, la etilmorfina y la nalbuphina. Fíjense que aquí está un gran número de los opioides que se utilizan comúnmente como analgésicos y como para otras indicaciones, ¿no? Los opioides sintéticos derivados del morfinamo, el levorfanol, el levodorsano, el butorfanol, el metorfano y el dextrometorfano. ¿Dónde lo habíamos visto el dextrometorfano? ¿Cómo? Derivados de la metadona, heroína, apomorfina, hidromorfona, oximorfona, hidrocodona, oxicodona, naloxona, codeína, nalorfina, etilmorfina y nalbuphina. Estos son sintéticos, ojo, porque de repente lo está confundiendo. En la anterior slide son semisintéticos. ¿Ya? Eso que quede claro. Estos son semisintéticos. En cambio, estos otros, que podían decir, pero ya dijo el doctor y ya los mencionó, ya son los opioides sintéticos como tal, ¿ya? Derivados del morfinamo y derivados de la metadona. ¿Sí? Derivados del benzomorfinamo, la fenazocina y la pentazocina. Y derivados de la fenilpiperidina, donde hemos dicho que están los fentanilos, ¿no? Los más potentes. Ahí está la meperidina, el fentanilo, el alfentanilo, el sulfentanilo, el remifentanilo, ¿no? Pero también está un antidiarreico como la loperamida, ¿no? Y el difenoxilato también, ya utilizados en las diarreas. Ambos, loperamida y difenoxilato.
Pero fíjense que en estos derivados de la fenilpiperidina están los analgésicos opioides más potentes, ¿no? Entonces son didácticos estos cuadritos, ¿no es cierto? Para que ustedes se ubiquen. Nada, ¿sí? Muy bien. Hipnoanalgésicos semisintéticos, nuevamente un listado, ya no los vamos a pasar, ¿no? Hipnoanalgésicos sintéticos, semisintéticos, sintéticos. Y aquí, esta parte en este slide, lo que me interesa a mí son los de acciones especiales. ¿Ya? El dextrometorfano hemos dicho que es un antitusivo. La loperamida y el difenoxilato son antidiarreicos. Y la noscapina entra también como antitusivo. Entonces tendríamos tres antitusivos importantes que están en diversos productos de nuestro medio, que eso es lo que yo hago hincapié, que es lo que tenemos en nuestro medio. A pesar de que estamos siendo formados como médicos universales, ¿no es cierto?, para poder actuar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero para que ustedes se acuerden que aquí en nuestro medio hay antitusivos que tienen dextrometorfano, hay otros que tienen codeína, ¿no es cierto?, y hay otros que tienen noscapina como antitusivos. Agonistas y otros analgésicos, ¿ya? Muchas veces, ¿ya? Esto se los mezcla. Y aquí yo, como les digo, les vuelvo a poner el dextropropoxifeno con dipirona, que era el famoso clocidol que les decía de laboratorios Vago, que ya no existe. Hago hincapié en eso. Cuidado que digan, doctor Peralta nos ha dicho que hay clocidol. No existe, no existe. Porque era un analgésico opioide débil que a veces lo mezclaban, ¿no? Como ocurre también con el tramadol, con otros analgésicos no opioides para potenciar su efecto analgésico, pero que debido a sus inúmeros casos de muertes provocadas por el uso del dextropropoxifeno, ya no se está prohibido su comercialización. Ya dextropropoxifeno más paracetamol, que era el supragésico. Pero hoy en día sí, todavía vemos codeína y diclofenaco, que se llama aquí nuestro medio metagésico. O codeína más paracetamol, como nombre comercial, el Altador, ¿ya? El Altador. Entonces, estas para mí son combinaciones que yo lo estoy diciendo personalmente, o cuidado que generalice, que para mí me parecen un poco ilógicas. Porque yo parto del principio que si vos vas a usar un analgésico opioide, usa el opioide, pero no mezcles. Y si vas a usar un analgésico no opioide o un AINES, úsalos puro, está claro. Hemos visto en la escalera analgésica de la OMS, ¿no es cierto?, la modificada, cuál es el lugar de los opioides, ¿sí? Y que en todos los cuatro escalones hemos visto no opioides y AINES, ¿sí? Y coadyuvantes. Entonces, primero echemos mano a los no opioides. Con esto no estoy desmereciendo, ¿ya?, el hecho de que son excelentes analgésicos los opioides, excelentes, y que son buenos antitusivos, especialmente para esas toses secas que no te dejan dormir, que te molestan, hasta que la tos, entre comillas, madura, ¿no es cierto?, y uno comienza a expectorar, ¿sí? Entonces, no estoy desmereciendo, estoy diciendo solamente que hay que utilizar cada analgésico cuando sea indicado. Y primero, no utilicemos opioides, ¿ya? Y veamos el resultado en el paciente. Y si es necesario, pasamos opioides, es lógico. En antiinflamatorios, primero utilizamos antiinflamatorios AINES y no corticoides, ¿están entendiendo? A eso me refiero yo. Bien, uso de los analgésicos opioides, enfermedad oncológica, dolor refractario a otros analgésicos, aún en estadios iniciales o localizados de enfermedad, dolor somático continuo, central y periférico, dolor crónico no maligno, dolor neuropático. El gran problema con dolor neuropático es que generalmente son pacientes que no están emocionalmente estables. Y el uso de opioides a veces no está muy bien indicado en estos pacientes. El uso de opioides se tiene que hacer en pacientes emocionalmente estables. Pacientes con dolor severo y psicológicamente estables, es lo que yo les decía, ¿no?
pacientes en los que se puede realizar un manipuleo eficaz de la medicación. Entonces son indicaciones. Son fundamentalmente analgésicos. ¿Ya? Se los usa también en anestesia, ¿no? Los fentanilos, ¿no es cierto? El fentanil, remifentanil, todo eso. Y otros usos como antitusivos, antidiarreicos, en anestesia y sedación, dolor en el infarto del miocardio, edema agudo del pulmón, tratamiento de la dependencia. O sea, se utiliza los mismos opioides para tratar la dependencia de opioides. Y tratamiento de escalofríos, ¿no? En ciertas situaciones, digamos, quirúrgicas o postquirúrgicas, donde hay escalofrío. ¿Ya? Eso es indicación. Dolor. ¿Ya? Dolor que no responde a otros analgésicos, opioides, sin pensar. Pero también antitusivos, también antidiarreicos. ¿No? Entonces tenemos aquí un cuadro, no lo vamos a ver todo, yo les presento los cuadros, para que ustedes tengan idea. Miren, el tramadol que está tan difundido en nuestro medio, yo os he dicho a mí particularmente el tramadol, a mí particularmente no me gusta, pero no, con eso no estoy diciendo que no es eficaz como analgésico, pero yo particularmente, yo no lo uso, yo, está claro, estoy aclarando. ¿Ya? Se administra por vía oral, por vía subcutánea, por vía endovenosa. La dosis máxima diaria es de 400 miligramos al día. Se puede fraccionar en dosis. ¿Qué más es importante? Presentación, bueno, viene en gotas, viene en comprimidos, viene en solución para administración parenteral. ¿Ya? Tiene como riesgo convulsión. También he visto muchos pacientes que han utilizado tramadol y han presentado prurito, que es típico para los opioides, náuseas, vómitos y mareos, con una sola dosis de tramadol. Codeína se administra por vía oral. La dosis de referencia 240 miligramos día o 60 miligramos cada 6 horas. Eso es más o menos la dosis antitusiva, 60 miligramos cada 6 horas. No se debe utilizar en falla renal y se utiliza fundamentalmente como en jarabe, en gotas, pero también en comprimidos, a veces combinado con otros fármacos. Y otras dos importantes, que es una prodroga de la morfina, la codeína, y que el 10% se transforma en morfina. Puede llevar a la dependencia en teoría, sí. El fentanilo, por vía intramuscular, subcutánea y transdermal. Una de las formas de utilización del fentanilo para dolores severos de tipo oncológico son los parches de fentanilo. Parchecito en la región lumbar, ¿no? Le proporciona al paciente una analgesia importante, ¿cierto? En parche no fraccionar, ¿no? El retardo al inicio de la acción del parche es de 12 horas por lo menos. Una vez que uno tiene que absorberse, tiene que pasar, pero su duración es prolongada, fíjense, dura de más o menos 3 días y medio o más. ¿Sí? Entonces, el parche de fentanilo es otro importante. La buprenorfina también transdérmica, ¿no es cierto? También en forma de parches. También tarda en hacer su efecto inicial unas 12 horas, pero también es muy eficaz. Y la metadona se administra por vía oral, por vía subcutánea, por vía endovenosa, ¿no es cierto? Es un muy buen analgésico que puede combinar con el fentanilo. Y aquí hay una parte importante, en la última columna dice, debe ser indicado por el especialista. Sí. Porque esto estamos hablando de analgésicos extremadamente potentes, ¿sí? Y peor con la combinación con el fentanilo. En este es un cuadrito que lo tienen en el caso, ustedes lo he sacado de ahí, de la última edición. Es más o menos lo que hemos dicho, pero aquí incluye otros fármacos, ¿no? Diversos fármacos
y sus dosis y su eficacia, ¿no? Y tal vez la duración de la, fíjense que la duración de la analgesia con todos ellos no es muy larga, ¿no? A no ser que sea en parche. Pero fíjense que la duración de la analgesia sí es de 4 o 5 horas, en la mayoría de ellos, 4 horas en promedio. Pero fíjense que su eficacia es alta en la mayor parte de los casos, con excepción de la codeína como analgésico, una eficacia baja. Pero el resto tiene, fíjense, eficacia alta, ¿no es cierto? ¿Sí? Como analgésico. Entonces el cuadro también lo tiene en su texto. Bien, receptores opioides múltiples. Vamos a hablar un poquito ya de los receptores. Los estudios sobre la fijación de drogas y péptidos opioides en ciertos sitios del encéfalo y otros órganos sugieren la existencia de por lo menos 8 tipos de receptores opioides. 8. Esto incluye obviamente a los opioides, los receptores opioides como tales, con sus subtipos. Singer en 1984 demostró que en el sistema nervioso central existen evidencias de que hay 4 categorías de receptores que los designan y que hoy en día la nomenclatura, vamos a ver posteriormente en otros slides, se modifica donde están los receptores mu, kappa, delta, sigma y epsilon. En la mayor parte de los textos van a encontrar mu, kappa y delta, ¿no? Y también en la nueva nomenclatura. ¿Ya? Pero hay que tomar en cuenta que existen otros 2 receptores, ¿no? Que son el sigma y el epsilon. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? Entonces, unión a receptores opioides. Los opioides se unen a receptores opioides principalmente. Los receptores mu, delta y kappa, como les decía, localizados en el sistema nervioso central, médula espinal y las terminales periféricas. Con esto estamos diciendo que el efecto de la activación de los receptores opioides produce efectos a nivel central y también a nivel periférico. O sea que la analgesia es central y periférica. Inhibición de la transmisión del dolor. La unión de los opioides a los receptores inhibe la transmisión de señales de dolor, tanto en la médula espinal como en el cerebro. Hemos dicho que son captados en la periferia y van hacia el sistema nervioso central. Reducción de la excitabilidad neuronal. Los opioides reducen la excitabilidad de las neuronas al disminuir la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, que eso es importante. El glutamato, cuando se libera, está relacionado con la sensación dolorosa. Modulación del sistema nervioso central. También puede modular la actividad del sistema nervioso central, produciendo efectos como sedación, euforia y alteraciones en la percepción del proceso doloroso mismo, ¿no es cierto? Y efectos periféricos también se encuentran en otros tejidos, como el tracto gastrointestinal, lo que puede explicar ya sea efectos que en algún momento se consideran como secundarios, como son la constipación, ¿no es cierto? Pero que también son terapéuticos en casos de cierto tipo de problemas. Bien, dentro del mecanismo de acción hay que tomar en cuenta que también inhiben la actividad sináptica liberando opiopeptinas endógenas que inhiben las neuronas. Hemos dicho y hemos hablado de los péptidos endógenos, ¿no? Endorfinas, encefalinas, endorfinas. Se unen a los receptores, los opioides, a los receptores opioides a través de sus efectores que son la proteína G, que activa la fosfolipasa e inhibe la denilaciclasa. Entonces el efecto es inhibitorio, ¿no es cierto? A través de qué proteína, la G y ¿no? La activación de los receptores abre canales de potasio y lleva a una hiperpolarización y cierra los canales de calcio inhibiendo la liberación de neurotransmisores. Entonces esto ya es más el efecto a nivel molecular, a nivel del receptor mismo, ¿cierto? En este slide van a ver más o menos lo que ocurre. ¿Ya? Fíjense que aquí abajo se fijan liberación disminuida de neurotransmisores, ¿cierto? Aumenta la actividad de los canales de potasio. Bien. Dentro del mecanismo de acción, cuando un receptor opioide resulta activado por su ligando, se inicia la cascada de pasos relacionados con la proteína G. Inicialmente el receptor cambia de forma e interactúa con la proteína G en el lado intracelular
Luego, la subunidad alfa de la proteína G intercambia una molécula de guanosin difosfato por una de guanosin trifosfato, lo cual provoca la separación de las subunidades B y Y. Después, la subunidad alfa se difunde a través de la membrana hasta encontrar su blanco. Esto puede conllevar a la unión con las enzimas adenilato ciclasa con la consecuente inhibición de la producción del segundo mensajero, que es el AMP cíclico, ¿cierto? Y la afectación de una serie de cascadas de señalización que promueven la excitabilidad neuronal, que regulan la actividad de genes y la actividad de fosfatasas y de quinasas. De la misma manera, la subunidad alfa de la proteína G puede cambiar la función de un canal iónico, por ejemplo, incrementando la conductancia del canal de potasio, como hemos visto en la imagen hace un ratito, ¿no? Generando una hiperpolarización y disminución de la duración del potencial de acción o disminuyendo la entrada de calcio a través de canales voltaje dependientes, reduciendo así la liberación de neurotransmisores. Pues fíjense cómo es importante, ¿no? El efecto de los opioides cuando se unen a sus receptores. Tienen varios efectos. Hiperpolarizan, disminuyen la liberación de neurotransmisores y disminuyen la actividad del calcio, incrementan el potasio. Vistas en conjunto, todas estas acciones conllevan a una reducción de la excitabilidad neuronal con la consecuente disminución del tráfico de la información nociceptiva en la vía del dolor y el respectivo logro de la analgesia. Entonces, lo que están haciendo es decirle al estímulo doloroso para no sigue, prácticamente. Luego de un tiempo, el GTP es convertido en GDP, el guanosin trifosfato, en guanosin difosfato, con lo cual el sistema retorna a su estado inicial de inactivación, con la reasociación de las tres unidades de la proteína. Eso es en relación a la duración del efecto analgésico, ¿no? O de la acción analgésica. En esta slide vemos eso. Ya el receptor opioide, su ligando, ¿cierto? La actividad que hemos hablado, ¿no? La transformación de GDP con su subunidad alfa, el incremento de la actividad del canal de potasio, la disminución de la actividad del calcio. Aquí fíjense con una X, ¿no? Se está bloqueando. Disminución del adenosín, de la adenilato-ciclasa. Aquí también podemos ver, ¿no? Una terminal nerviosa, ¿no? La sinapsis, y la actividad de los receptores opioides aquí, regulando la liberación del neurotransmisor. Fíjense aquí. Están viendo, ¿no? Aquí en esta parte verde y café, ¿no? Receptores opioides, ¿no? Y la administración ya sea en forma de cápsulas o comprimidos o por vía parenteral, ¿no? Inclusive ponen la buprenorfina ya un ladito, actuando sobre los receptores, lo que va a disminuir, ¿no es cierto?, la actividad del calcio, van a incrementar la actividad del potasio y va a disminuir la liberación del neurotransmisor hacia la hendidura sináptica, ¿no? Bien, analgesia y efectos secundarios. La activación de los receptores opioides produce una analgesia profunda, mediada por un efecto presináptico y postsináptico combinados. En esta, fíjense aquí, el efecto postsináptico aquí que me había olvidado mencionar. En la terminal postsináptica, fíjense que aquellos opioides que hemos visto en cápsulas y inyectables también actúan a nivel postsináptico. Por eso es tan importante su acción impidiendo la transmisión del estímulo doloroso o de la sensación dolorosa. ¿Ya? Presinápticamente, los analgésicos opiáceos opioides actúan sobre aferentes nociceptivas primarias, inhibición de los canales de calcio, hemos dicho, inhibe la actividad del calcio, dando como resultado la liberación reducida de neurotransmisores, tales como la sustancia P y el glutamato implicado en la transmisión nociceptiva. Ya habíamos hablado del glutamato, ¿no es cierto? Postsinápticamente, los analgésicos opiáceos y opioides inhiben directamente la actividad neuronal al hiperpolarizar las membranas celulares a través de la apertura de canales de potasio. El tipo de interacción con estos receptores, excitación o inhibición, determina las distintas acciones de los fármacos opioides y sus efectos adversos.
Tomando en cuenta lo anterior, probablemente cada individuo tenga diferentes cantidades y subtipos de receptores. De ahí que la respuesta a la administración o a la utilización de opioides va a variar de persona a persona. Y también la tendencia a la dependencia va a variar de persona a persona. Y también, de cierta manera, la tolerancia va a variar de persona a persona. ¿Cierto? Entonces, el comportamiento frente al uso de opioides es también individual, varía de persona a persona. Además de la analgesia, los opiáceos tienen otros usos terapéuticos prácticos como antifusivo y antidiarreico, debido a la reducción de la motilidad del tracto gastrointestinal por acción de agonistas opioides exógenos en el sistema nervioso. Bien, creo que ahí vamos a quedar hoy porque vamos a ver que esta parte ya es importante, a partir de nuevo enfoque en relación a los analgésicos opioides. El tiempo nos hubiese dado más si es que comenzábamos la clase en horario, pero el tiempo ha jugado en contra. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver qué pasa con la clase de mañana. La otra opción es que, digamos, pasemos la clase hasta las 8:15. Si yo mañana llego temprano al hospital, la clase es 7:30, ¿no? Pero, mañana. Sí. Pero el anterior miércoles, podría ser comenzado antes. Entonces, no sé cómo hacemos. O la programamos para las 7:15, si es que no está Senior. Es que depende, doctor, si el doctor de semiología acaba temprano mañana. Pero yo lo que voy a hacer es llego, marco en el hospital, mi entrada, y terminamos 8:15. La otra opción, ¿está bien? Sí, porque con 45 minutos, no con media hora, pero con 45 minutos estamos bien. Y terminamos el día. Jueves tampoco son muchos slides. Hay muchos slides que son cuadros y otros slides que son más didácticos. Entonces, no sé si les parece eso a ustedes. ¿Sí? Okay. Entonces, mañana lo mantendremos. Pueden decirle a Bianca que me avise si es que termina antes. Yo voy a estar aquí. Para que comencemos 7:15. Ella tiene mi número. Sí. ¿Está bien? Ya, doctor, gracias. Es una pulga en el zapato. En el buen sentido la palabra. No en el mal sentido. Bueno, mañana nos vemos.